Salomón Chertorivsky Goldenberg actualmente preside el Consejo Consultivo Ciudadano Nacional de Movimiento Ciudadano Pensando en México y es profesor e investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas. Es maestro en Economía por el ITAM y maestro en Políticas Públicas por la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard. En el sector público fue coordinador del Gabinete Social del gobernador Lázaro Cárdenas en Michoacán. En 2006, director general de DICONSA. En 2009, encabezó el Seguro Popular. Durante el mandato del presidente Felipe Calderón, fungió como secretario de Salud Federal, logrando que todos los niños tuvieran cobertura gratuita frente al cáncer. De 2012 a 2017 fue secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, donde logró que la capital mexicana presentara un crecimiento económico del doble del nacional. Es autor de 7 libros y diversos artículos en revistas especializadas. El maestro Salomón Chertorivsky es un reconocido líder del sector público que ha dedicado más de 20 años en buscar mejores condiciones de vida para los mexicanos, y es con quien platicamos esta noche en Perfiles del 6. Y es un gusto saludar precisamente al maestro Salomón Chertorivsky Goldenberg, a quien pues con más de 20 años de trayectoria le avalan el conocer sobre diversos temas. Un gusto saludarle, muy buenas noches. Hola Julio César, te saludo con enorme gusto a ti y a tu auditorio. Son diversos temas los que vamos a abordar con usted, pero me gustaría inicialmente, sobre todo porque acaban de dar las últimas cifras la Secretaría de Salud a esta fecha, y en donde son más ya de 33,000 el número de muertos en nuestro país, los contagios más de 7,000 en las últimas 24 horas, según este reporte. La curva pues sigue sin aplanarse conforme avanzan los días, más de 100 días de confinamiento, siguen aumentando y aumentando y aumentando. De inicio, estas cifras, ¿qué lectura le dan, maestro? Es correcto, Julio César. Realmente nuestro país la ha hecho muy mal en cuanto a la pandemia. Seguimos creciendo, sigue falleciendo gente que no tendría por qué morir, y la perspectiva de futuro, una vez que ya iniciamos en muchos lugares de la República actividades, no es prometedora, Julio César. Estamos viendo realmente un momento muy complejo. No logramos confinar. El gobierno federal tuvo errores desde el inicio con las directrices, con la coordinación, una comunicación absolutamente coartada, poco congruente. Y lo que hoy vemos son la falla en las medidas de política sanitaria, insisto, de nuestra autoridad sanitaria federal. Lo que vemos a futuro son proyecciones en donde una vez que se abrió el país para reactivar la actividad económica, pues lo que tenemos de frente a nosotros es, si seguimos con las medidas actuales, y esto dicho por el Institute for Health Metrics and Evaluation de la Universidad de Washington en Seattle, en octubre tendremos cerca de 90,000 fallecimientos. Es decir, como tú bien decías, en este momento estamos sobrepasando ya o llegando casi a los 35,000, que era una de las estimaciones de nuestra autoridad sanitaria. Bueno, en octubre estaríamos llegando a 90,000 si mantenemos todo como lo hemos hecho hasta hoy. Si aflojamos las medidas, es probable, y así está estudiado, que para octubre pudiéramos llegar a cerca de 150,000 fallecimientos. Insisto, fallecimientos que no se tendrían por qué dar si tomáramos las medidas adecuadas. Las medidas adecuadas, por supuesto, desde el gobierno, y también lo que nos toca a nosotros. Lo que nos toca a nosotros como medida primordial, la utilización del cubrebocas. Hago un paréntesis porque sí me sorprende esta cifra, 140,000 número de muertos, muy lejos la cifra que en su momento calculaba el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, de 8,000, 8,500, el pico de la pandemia entre el 8 y el 10 de mayo, ya estamos en el mes de julio, la cifra ya es mucho mayor. El gobierno subestimó esta problemática, no le dio la importancia requerida desde un inicio.
ver, Julio César, el gobierno desde un principio subestimó el riesgo de la pandemia, es decir, desde los meses de febrero, todavía en marzo, cuando ya había casos, cuando ya había contagio comunitario, nos decían que no había por qué suspender eventos masivos, querían alargar el periodo de clases en la educación primaria. No había, según el gobierno federal, motivos para considerar esto una emergencia sanitaria de la magnitud como se venía viendo, a pesar de que traíamos ya 2 meses y medio de experiencia de otros países para irlo planteando. Entonces sí, todas las medidas fueron encontradas con la posibilidad de ir manejando. Segundo, Julio César, desde el principio se determinaron modelos de vigilancia epidemiológica que se basaban en muy pocas pruebas y por tanto esos datos que son los que alimentan la posibilidad de modelar, de proyectar, pues eran datos muy malos, escasa información, escasos datos en general y por tanto muy mala información para poder proyectar y poder hacer vigilancia epidemiológica seria y por eso pues los modelos pues fueron tan malos en un principio. El problema es que no hemos corregido a pesar de que hoy sabemos que las cosas se dieron diferentes, que necesitamos forzosamente hacer muchísimas más pruebas, que esas pruebas nos tienen que servir para informar mejor, para tener mejores modelos y nos deben servir también para poder hacer mejores trazos, mapeos de las personas contagiadas, de todos sus contactos y poder hacer cuarentenas mucho más quirúrgicas. No hemos modificado la estrategia, no hemos cambiado. Entonces, en efecto, todas aquellas proyecciones que se fueron dando a lo largo del tiempo eran para contar una historia, como la historia que se está contando hoy de que lo hemos hecho tan bien, cuando toda la información, incluso solo con los números oficiales, Julio César, pues nos muestran que lo hemos hecho muy mal. Y en ese mismo sentido, si mal no recuerdo, diversos secretarios de salud, incluido usted, enviaron una carta para precisamente apoyar al gobierno con antecedentes que ya se tenían, sobre todo del pasado de la influenza, acomodar, adecuarnos a esta situación, pero parece que pues simplemente no hicieron caso, brota la inexperiencia y estamos viendo estos resultados tan catastróficos, maestro. Pues mira, Julio César, la verdad es que desde hace ya mucho tiempo, inclusive para otros temas, por ejemplo, cuando se estaba dando la discusión de el cambio, la desaparición, las reformas a la Ley General de Salud para cambiar lo que era el Seguro Popular, pues en efecto muchos exsecretarios de salud manifestamos nuestras preocupaciones, nos abrimos al diálogo, a las sugerencias, todo lo que sugeríamos basado en evidencia y pedíamos lo mismo del otro lado, que los cambios que se pretendían hacer fueran basados en evidencia. Continuamos muchos de nosotros sugiriendo, escribiendo, manifestándonos públicamente. Yo te diría, Julio César, además muy respetuoso siempre de la autoridad sanitaria, de la autoridad federal, pero pues lo tengo que decir con toda claridad, pues hemos sido olímpicamente ignorados. Ahora, un cuestionamiento que le han hecho a su administración y a otras es que esta situación de mortandad es el cúmulo de varios errores no atendidos, problemas como la hipertensión, la diabetes, otro tipo de problemas a los que lamentablemente han sido el centro de esta pandemia y a los que ha atacado más. El gobierno advierte o pasa la bolita a gobiernos anteriores que no se atendieron y por ello hay un gran número de decesos en este caso. ¿Qué nos dice? Mira, déjame dividirlo en dos partes. Empiezo con una respuesta muy concreta. Eso es mentira para el tema del COVID-19. Y es mentira porque si nos comparamos, por ejemplo, con los 10 países
donde la tasa de obesidad es la mayor. México por mucho tiene la tasa de mortalidad más alta, es decir, por ahí no se explica por qué en nuestro país ha habido tanta fatalidad. Pero segundo, y hay que decirlo con toda puntualidad, el modelo de salud de nuestro país, el sistema de salud de nuestro país fue avanzando a lo largo de las décadas con muchas imperfecciones, lejos de ser idóneo, con fragmentación, con falta de presupuesto, pero siempre fue avanzando, por lo menos desde los 80 con el maestro Guillermo Soberón, después con el maestro Jesús Kumate. El modelo de salud, el sistema de salud de nuestro país siempre fue avanzando de manera creciente. La incorporación del sistema de protección social en salud, conocido como el Seguro Popular, fue muy relevante. Hizo que crecieran los recursos para la inyección en la salud de las mexicanas y los mexicanos que no tenían seguridad social en más de un punto porcentual del Producto Interno Bruto. Esto es muchísimos recursos para la salud, aún insuficientes, pero fue creciendo, Julio César. Lo que te quiero decir es que el gobierno federal actual llegó y en lugar de hacer una evaluación basada en evidencia para saber qué se había hecho bien, qué había fallado, dónde había que mejorar y cómo había que mejorar, qué había que eliminar, porque pues también hay cosas pues que son susceptibles a cambiarlas completamente, pero en lugar de dedicarse a hacer una evaluación basada en evidencia, optaron por el borrón y cuenta nueva. Tercero y último, en los últimos años, sobre todo desde el año 2016, hubo un decremento en el presupuesto para la salud. Y esto se amplificó en el 2019 y en el año 2020. Solo doy un dato. En el 2020 el presupuesto para el sector salud fue 50,000 millones de pesos por abajo del presupuesto que yo tuve en mi último año como secretario de Salud en el año 2012. Esto es 21% menos en términos reales. Y cuando vemos en qué se cortó el presupuesto, pues vemos cosas, por ejemplo, como que en este 2020 la Dirección General de Epidemiología, fundamental para la atención de la pandemia que estamos viviendo, tuvo un recorte de 57 millones de pesos. Esas son impericias y falta de oficio de administración pública de quienes llegaron a administrar la salud. Esto toca hoy que llevan más de un año y medio administrando la salud, que hubo tiempo para determinar con mucha antelación cómo venía construyéndose esta pandemia, qué se debía de hacer y qué no se hizo. Insisto, ahí están los datos, ahí está la información. Ahora, Julio César, sí, nada de esto, y hay que decirlo a ti y a tu auditorio con toda puntualidad, nada de esto quita responsabilidad a que por muchos años nuestro país no ha sido capaz de virar, de moverse lo suficientemente rápido de un modelo curativo como fue creado a un modelo preventivo, en donde tiene que haber un cambio completo en la forma en que las ciudadanas y los ciudadanos asumimos nuestra responsabilidad con la salud, acompañados, por supuesto, por la autoridad. Se fue haciendo de manera progresiva, pero insisto, hay que precisarlo con toda puntualidad. Falta muchísimo, no es exclusivamente las autoridades de salud, esto del cambio, del viraje a la prevención de lo que tiene que ver con la obesidad, la diabetes, la hipertensión, como tú decías, toca a muchos. Con la hipertensión te voy a poner un ejemplo. Cuando yo fui secretario de Salud, logramos que al pan blanco de nuestro país se le redujera el 10% del contenido de sal. Esto que parece, pues no se publicita, no se hace ruido al respecto, en fin, pero el mayor consumo de sal
en México es por el pan blanco. El pan de caja de supermercado o el pan de las panaderías, el bolillo que conocemos. Bueno, el 10% que logramos disminuir en acuerdo con los panaderos de nuestro país significa que va a disminuir 30% la hipertensión por esa medida. Esas cosas fueron construyéndose. Quiero insistir, aún insuficientes, aún hay mucho que hacer ahí, aún hay mucho que trabajar. Preguntarle precisamente, llevarlo a este tema. Usted fue director del Seguro Popular, seguro que desapareció para dar paso a lo que se conoce como el INSABI. Una y otra vez el presidente había, o sigue diciendo, no era seguro y mucho menos popular. ¿Habría algunas cuestiones que podrían haberse mejorado, adecuado y no desaparecerlo por completo? Pues mira, Julio César, yo lo he repetido innumerables veces, lo he escrito, ninguna política social del gobierno de México en la historia de nuestro país ha estado sujeta a tanta investigación, evaluación. Del Seguro Popular se sabía perfectamente bien todo lo bueno que había generado, también se sabía dónde estaban los espacios para mejorar y qué se tenía que cambiar. Pero toda esa evidencia fue ignorada y lo que prevaleció fue un prejuicio en donde, en efecto, como tú bien lo dices, toda evidencia, no importa si había 53.5 millones de mexicanas y mexicanos, niños mexicanos, niñas mexicanas que a lo largo de por lo menos 10 años recibieron sus medicamentos para el cáncer de manera puntual. Bueno, toda esa evidencia fue ignorada y fue suplementada por el prejuicio, esta frase muy pegajosa, muy popular, no es seguro y no es popular, y esa fue la frase que hizo que se legislara. No se versó en evidencia, se basó en prejuicios. Hay que decirlo con todas sus letras y así hay que discutirlo, porque ese error histórico lo tendrá que cargar esta administración. Entonces, usted advierte, bueno, que pudo ser perfectible y también lo hemos visto en otras áreas, en otros sectores. El tema de la improvisación parece, pues, que es una constante en este gobierno donde, lejos de hacer una cirugía, mejorar las cosas que sirven, perfeccionarlas, adecuarlas, pues llegan con el hacha, cortan de tajo, ahí está el caso de las guarderías, por mencionar otro ejemplo, y borrón y cuenta nueva para marcar o para dejar hechos de la cuarta T. Ya lo has dicho tú, Julio César, creo que no hay mucho que agregar, pero en efecto, pues así fueron las estancias infantiles, los refugios para mujeres violentadas, así fue el Seguro Popular, y con la austeridad y los recursos presupuestales, así está haciendo la ciencia, así está haciendo la Comisión Nacional Forestal, así está haciendo la Comisión Nacional de Áreas Protegidas. Es decir, tenemos verdaderamente un cambio en la política pública y la política del Estado mexicano que por falta de evidencia sobre la cual actuar o generar los cambios y las mejoras, pues están tomando decisiones que están afectando en el día a día a millones de mexicanas y mexicanos. No tengo la menor duda de eso, Julio César, y pues ya el tiempo evaluará lo que se hizo y lo que se dejó de hacer. Hay mucha inquietud por parte de nuestros televidentes en el sentido de que, bueno, seguimos viendo las cifras incrementarse, en algunas partes de la República Mexicana empiezan ya a transitar hacia el semáforo naranja, sabemos también que las vacunas están en proceso en diversas partes del mundo y existe preocupación porque vemos pasar los días, los meses, las semanas y sigue avanzando el número de muertos. Con base en su experiencia como exsecretario de Salud, ¿qué mensaje podría mandarle a los televidentes en el sentido qué vendría en las próximas semanas? ¿Está latente un rebrote? Las condiciones que tenemos actualmente pues nos perfilan
perfilan hacia más defunciones. ¿Cuál sería su pronóstico con miras hacia adelante, maestro Woldenberg? A ver, primero, Julio César, esto y lo que vamos a vivir para adelante no es un rebrote, porque el brote original, la ola original, nunca menguó. Nunca domamos la pandemia, nunca se empezó a controlar la pandemia, simplemente los casos han seguido creciendo desde los primeros contagios y hasta hoy, así como los fallecimientos y las hospitalizaciones, que son los parámetros universalmente aceptados para saber que la curva de Bell empieza a disminuir. Entonces, seguimos en la fase incremental. ¿Cuándo va a terminar esto? Pues va a terminar cuando tengamos una vacuna, como bien lo dices, o un medicamento que cure. Al día de hoy hay por lo menos 10 vacunas en fase 2. La fase 2 es, empiezas en laboratorio, sigues con animales y empiezas en fase 2 con humanos, poquitos, para ver efectos secundarios. La fase 3 es cuando ya pasas a comunidades más amplias de personas, alrededor de 30,000 personas. Eso va avanzando. Nunca ha habido en la historia un mayor empuje, mayor inyección de recursos y de esfuerzos enfocados para lograr un avance médico-científico como el que se está dando en estos meses. Pero eso no asegura que realmente puede estar y que puede estar rápido. Bueno, hasta que eso no esté, lo que va a tocar es aprender a vivir con el COVID-19. Y hoy sabemos, Julio César, la medida más importante, que no lo sabíamos en enero o en febrero, pero hoy, con toda la ciencia en nuestras manos, no tenemos la menor duda. La medida más importante, más relevante, está en la utilización de cubrebocas, de mascarilla en los lugares cerrados, sobre todo de nuestro país. Esa es la medida más importante y eso va a tocar a cada uno de nosotros el entender que eso es lo que cuida nuestra salud, pero además de que es lo generoso con el prójimo, que el ponernos mascarilla no solo nos cuida a nosotros, sino ayuda a proteger a la comunidad, ayuda a proteger al vecino, al prójimo, como decía. Creo que ese va a ser el cambio ahora sí que de chip más importante que vamos a tener que tener en los próximos días. Y finalmente, también otro rubro lo tengo que llevar. Usted como ex secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México impulsó diversas medidas para, lógicamente, mejorar la calidad de los habitantes de la Ciudad de México. Va de la mano, hablamos ya del tema de salud, pero está ligado de manera inmediata la afectación económica. Una economía estancada, falta de ayuda para las grandes empresas, para las medianas, en fin, un problema de crecimiento complejo, una situación muy, muy complicada, cuesta arriba. ¿Cuál podría ser, si todavía es factible, una medida que pudiera implementar el gobierno? Se habla, por ejemplo, de programas de alimentos, por mencionar alguno, que de manera inmediata pudiera paliar esta situación, pues que ya después de varias semanas de confinamiento están viviendo millones de mexicanos, maestro Salomón Chertorivsky. Mira, lo preguntas muy bien, Julio César. La verdad es que llevamos ya meses insistiendo, primero que hay una falsa dicotomía entre si es primero la atención de la crisis de salud o la crisis económica. A ver, lo primero es la salud y salvar vidas, pero para poder salvar vidas, el programa económico emergente era fundamental y sigue siendo fundamental. De entrada, por ejemplo, para poder generar la política sanitaria de quedarse en casa, necesitábamos tener un programa que sustituyera de manera solidaria los ingresos de las mexicanas y los mexicanos que simplemente no se pueden quedar en casa porque el día que se quedan en casa y no trabajan, ese día no hay comida en sus mesas. Bueno, ese programa emergente en materia económica era fundamental y hoy, en el momento en que estamos,
sigue siendo fundamental. Necesitamos hablar de un ingreso mínimo vital para aquellas mexicanas y mexicanos que se van a tener que quedar en casa para poder combatir esto. Necesitamos hablar de un ingreso mínimo vital para todos aquellos millones de personas que tenían una ocupación y que ya la perdieron, porque con esta debacle, con este cierre económico, pues se perdieron miles de fuentes de empleo y fuentes de ocupación con ingreso, y vamos a necesitar un plan económico en donde el gobierno, el Estado mexicano va a tener que inyectar millones de pesos para reactivar la economía, para que se pierda el menos número de empleos posibles, para que se regeneren los empleos que sea factible, para que las empresas que tuvieron que cerrar tengan mayores y mejores probabilidades de abrir, y en general para recuperar la inversión que hasta el día de hoy se ha perdido. Estamos viviendo por lo menos, Julio César, y en efecto, dos crisis, la crisis sanitaria y la económica. A estas podríamos sumarles otras, por ejemplo, la crisis de seguridad, pero la económica y la sanitaria van de la mano y se necesita un plan del gobierno para entrarle con toda fuerza a atender a la debacle económica que estamos viviendo. No nos estamos jugando si este año va a ser un mal año, si va a haber una recesión económica, no. Lo que va a haber es una depresión y no es el futuro, insisto, el 2020 o el 2021. Estamos hablando del futuro de la siguiente generación. De ese tamaño, de esa magnitud es la crisis en la que estamos metidos y le tenemos que entrar con mucha fuerza, Julio. Y es inevitable el hecho de que la cantidad de pobres que actualmente tiene nuestro país a final de año se incrementará por esta situación, ¿verdad? Perdóname, no te escuché al final. Que es inevitable, sin ser pesimista, pues la lógica implica que por esta situación millones de mexicanos están perdiendo el empleo. Esto multiplicará, incrementará el número de mexicanos que están en pobreza en nuestro país. Sí, Julio César, ya los estudios que tenemos, por ejemplo, la Universidad Iberoamericana hace una encuesta para dar seguimiento a los efectos del COVID en el bienestar de los hogares, y al día de hoy, con la metodología que utiliza el Coneval para medir pobreza, ya sabemos que si hoy se hiciera esa medición, serían 96 millones de mexicanas y mexicanos las que estarían en pobreza y 26 millones de mexicanas y mexicanos en pobreza extrema. Para ponerles el referente al auditorio, en 2018 en pobreza extrema había 9.3 millones de mexicanos. Estamos hablando de que eso más que se duplica. En efecto, es lo que estamos viviendo, es una tormenta devastadora para la economía, por supuesto, para la salud, sobre todo de aquellas mexicanas y mexicanos que han perdido la vida, y estamos viviendo un momento de crisis social relevantísima. Vaya, hay que decirlo con esa crudeza. ¿Por qué solo con esa crudeza y ese espíritu de realidad la que nos puede hacer entender que las medidas tienen que ser de la magnitud de lo que es la crisis? Pues agradecerle al maestro Salomón Chertorivsky Woldenberg, quien además es presidente del Consejo Consultivo Ciudadano Nacional del Movimiento Ciudadano Pensando en México, ha sido secretario de Salud, secretario de Desarrollo Económico en la Ciudad de México, exdirector del Seguro Popular, investigador del CIDE, en fin, una gran trayectoria. Ha sido un placer platicar con usted y esperamos volver a tener una charla para precisamente pues contemplar, compartir con nuestros televidentes temas de la agenda nacional, maestro. Siempre a la orden, Julio César. Saludos a todo el auditorio y de verdad, de todo corazón, que haya salud. Y lo más importante en este momento, la medida principal es que todas las que nos están escuchando, los que nos están escuchando, si van a lugares públicos, utilicen una mascarilla, utilicen un cubrebocas. Esa es la medida clave para poder evitar contagios y poder evitar fallecimientos. Muchísimas gracias, muy buenas noches.
nosotros llegamos al final de esta emisión de Perfiles del 6, la próxima semana con más personajes de la vida nacional. Muchísimas gracias, excelente noche. Yeah.